No podemos tener un pago de 4 millones de pesos por un TAC cuando los TACs se pagan en otras entidades por 800 o 1 millón de pesos, ¿no es cierto? No puede haber procedimientos en un sitio que valgan 4 o 5 veces más. Especialmente, usted entiende que tenemos una discusión pronta en el Congreso de la República, que es la reforma, y muy seguramente este tema pues tendrá mucho que ver en las discusiones. Por esa razón, nosotros nunca nos hemos negado a encontrar y hacer mesas de trabajo. Voy a informarles a la opinión pública que en el 2023, especialmente entre los meses de septiembre, agosto, septiembre y octubre, tuvimos 17 reuniones con las EPS para el tema de la suficiencia de la UPC. O sea, de lo que el presupuesto de la nación tiene para darle salud a cada uno de los colombianos. Sí, señor. Eso es la UPC, para que le quede claro. Lo que representa más o menos 1,5 millones de pesos, pero que por mucha diferenciación que hay, porque se diferencia entre el niño menor de 1 año, entre el adulto mayor de acuerdo a la edad, eso representa un 30% más, o sea que no son el 1,5 millones, sino que puede llegar casi a 2 millones de pesos la UPC. Y eso es lo que se paga a través del ADRES, lo cual se paga anticipadamente y ha sido riguroso. Todos los gobiernos y nosotros, por supuesto, con esa rigurosidad no hemos dejado de pagar lo que sustenta la salud de todos los colombianos. Por eso los colombianos tienen que estar tranquilos. Puede haber deficiencias en el sistema, no los ha habido hoy, no solamente hoy, los ha habido durante mucho tiempo. Cada día hay que ir mejorando y lo que propone este gobierno es una mejoría. Y por eso nosotros estamos abiertos a reunirnos. Miren lo que sucedió en el 2023. Nos reunimos, pero entonces llegamos a la conclusión de que era suficiente la UPC. No hubo acuerdo entonces contra las EPS y buscamos un intermediario. No lo pudimos hacer con la Procuraduría, pero lo hicimos con la Contraloría. ¿Qué pasó entonces con esa intermediación de la Contraloría? Que la Contraloría encontró cuando examinó solamente un año, el 2020, de que las EPS no pudieron darle aclaración a la Contraloría, y por eso hay una investigación abierta de 6 billones de pesos en gastos que no pudieron corroborar con la Contraloría. Ese acto está abierto. Entonces, desafortunadamente, ahí se presentó una situación y un conflicto bastante grande. Por eso, la mesa que yo propongo tiene que ser una mesa integrada por diferentes sectores, no gobierno y EPS, sino gobierno, EPS, entes de control, la academia, las universidades, los pacientes y todos los técnicos que puedan aportar, inclusive internacionales, porque hay estudios internacionales, para que miremos si el método que estamos utilizando desde el 2012, nosotros no nos hemos inventado nada, es adecuado y si en verdad hay suficiente dinero o hace falta dinero, en este caso porque no lo hemos podido encontrar nosotros desde el Ministerio. Exacto, ministro. Usted abre entonces esa puerta para hacer un posible recálculo de ese monto de la UPC. Hay varias inquietudes por parte de todo el tema. Inclusive nosotros mismos creemos que la forma como se analiza el mecanismo, sí, ¿no? La fórmula, sí, una fórmula que ha ido variando y que se le ha ido aplicando. Eso es una cosa bastante compleja y la manejan solamente los técnicos. Y eso ya tiene algunos cuestionamientos, entonces habría que revisar esa fórmula. Segundo, hay un cuestionamiento de si es suficiente o no es suficiente. Ese es otro que hay que revisar. Y tercero, una vez sepamos si es suficiente, pues tenemos que ver entonces qué se está haciendo con el dinero, que ese es otro grave problema, porque el resultado de la Contraloría es gravísimo. Si no se puede demostrar qué pasó con 6 billones de pesos, no sabemos hoy tampoco qué ha pasado con los demás recursos que se le han dado a las EPS. Y por último, si llegara a ser insuficiente, ¿de dónde vamos a obtener los recursos? Porque ahí está el problema grave. Ahorita vamos a hablar de eso, porque antes yo le quería preguntar si esa mesa interdisciplinaria con toda esa pluralidad de voces no fue exactamente lo que se hizo a priori
del anuncio No, eso de no la tiene, no, UPC? no tiene ¿Y nada. por qué no se No, hizo, ministro? nosotros hicimos un trabajo, venga, le digo. La UPC, por ejemplo, para el año 2026 ya tiene que comenzarse, de acuerdo a los mecanismos, ya desde hoy, ya desde ahora mismo, inclusive el año pasado, ya tiene que comenzar a recibirse todos los datos del año 2024 para el 2026. Esa es otra situación compleja, porque se toman datos de un año, como es el caso del 2024, para el 2026, pero así está conformado. Entonces comienzan a obtener esos datos, se van revisando, se van mirando, por ahí a mitad de año ya se tienen acumulados, y al final comienza a desarrollarse todo este tema. ¿Qué sucede? Para el 2024, en el 2026, nosotros obtuvimos un resultado del 6%. La fórmula, todos los datos nos daban que el aumento debería de ser el 6%. Inclusive por debajo de la inflación. ¿Y por qué Recordemos entonces lo que la establecieron inflación fue más alto? del 9.2. Hicimos algunas concesiones porque había presupuesto. Hoy, desafortunadamente, al presidente le han negado la financiación. Entendamos la situación crucial en la que estamos hoy. Le negaron el financiamiento. Los recursos no son los mismos. Este gobierno ha tenido la posibilidad de decidir sobre la UPC en 3 ocasiones. Lo decidió en el 2023, el aumento fue del 16%, la inflación fue del 9.2% y el aumento fue del 16.28%, ¿no es cierto? 7 puntos por encima. Para el 2024 fue del 12%, la inflación va a ser del 5%, 7 puntos por encima de la inflación. Este año hemos puesto, y voy a explicar después por qué, 5.36, y la inflación de este año va a estar por debajo del 3%. Entonces hay 2 puntos por encima. Es este gobierno, en estas 3 decisiones que ha tomado, más el que más ha aumentado la UPC por encima de los gobiernos de Santos y por encima de los gobiernos de Duque. Además, no es la primera vez que se decide sobre que sea la inflación. Se decidió en el 2011, gobierno de Santos, fue la inflación. Después se decidió en el 2021, y vean ustedes una cosa, y nadie dijo nada. Estuvo por debajo de la inflación. En el caso de Duque, 5.62 fue la inflación, para no equivocarme, y se aumentó el 5.18 la UPC. Y nadie dijo nada, claro, en pero absoluto. son momentos diferentes. Nadie, no, son los mismos momentos, porque por eso ayer cuando yo participé en la radio, lo primero que hice fue que me dejaran pasar la intervención del doctor Alejandro Gaviria, el mayor crítico de este gobierno, Los que 45 participó en este segundos. gobierno. Sí, señor. En donde él demostraba que había, en la tercera parte estaban intervenidas las EPS, ¿cierto? La tercera parte. Ellos liquidaron una cantidad de empresas, de EPS, estaban intervenidas y manifestó una crisis de una magnitud gravísima. Y eso es lo que hemos tenido durante todo este tiempo. ¿Y qué hay Hemos venido conteniendo y conteniendo y conteniendo. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo supremamente grande en el aumento de la UPC. Ministro. Pero recordemos que hay una situación. ¿Qué pasó con esta UPC? Ministro, ministro. Para que lo desde toquen. la sala de redacción, nuestro compañero Eduardo Hernández está acá a tan solo unos pasos de nosotros, quiere formularle una pregunta. Eduardo, hola. Hola, ¿qué tal, ministro? Muy buenos días. Buenos Mire, días. lo que pasa es que estamos hablando de que no solamente son las EPS, sino los pacientes, las clínicas y los hospitales, las asociaciones médicas, todas diciendo que es insuficiente este aumento que ustedes han declarado. E incluso podemos hablar, ustedes dicen, es que hubo unas EPS que lo están haciendo mal, no hay concordancia entre la información que pasaron y demás, pero hablemos de los que lo están haciendo bien. Ponga usted el ejemplo Sura, ponga usted el ejemplo Compensar, que han dicho, es que con esta UPC no nos está alcanzando y necesitamos un aumento considerable. Entonces, Una disculpa, nosotros tuvimos que sacar del estudio a Sura y tuvimos que sacar del estudio a EPS, a la EPS Compensar. sí, pero O sea, digamos, vea, esto solamente para nosotros decirle, no señor nos ministro, inventamos la fórmula de conformar la UPC. Nosotros no la inventamos. Utilizamos los patrones que se han venido obteniendo. ¿Qué sucedió en este caso? Este es un caso sui generis este año. Por primera vez se comenzaron a revisar absolutamente todos los datos que las EPS presentaron por una sencilla razón, porque comenzamos a encontrar, después de que ya
hicimos todo un análisis, que los datos no eran confiables, no eran confiables. Por eso, todo esto que hemos revisado desde el mes de noviembre, hemos estado 2 meses revisando detenidamente a cada una de las empresas. Y cada una de las empresas hemos encontrado situaciones irregulares que tendrán que responder ya ante los entes de control porque son dineros públicos. Y además porque ellos presentaron datos que están firmados por el revisor fiscal y están revisados por el representante legal. Son documentos públicos y si la información es falsa, no es adecuada y no es pertinente y no es clara, es un delito. Un delito que se castiga con un tema penal. Y uno entiende, ministro, que haya que perseguir la corrupción. Por tal razón, Sí. desafortunadamente, ante todos estos inconvenientes, y así ha sucedido, lo mismo que sucedió en el 2011, lo mismo que sucedió en el 2021, al gobierno no le quedó sino la determinación, a través de esto, hacer lo que contempla la ley, y ese es el punto, ministro. aumente el valor de la inflación. Claro, Lo aumentamos sobre el valor de la inflación ministro, de noviembre, que va a ser, en este caso, va a ser superior porque el de diciembre, una vez se calcule todo que debe salir hoy, Debe va a salir ser hoy. inferior Ministro. o el 5 o por debajo del 5%. Claro, pero lo que han dicho, por ejemplo, los expertos, los analistas, es que eso a lo mejor es un absurdo, porque usted, digamos, claro, hay que perseguir la corrupción, si hay información irregular, pues hay que perseguirla, hay que castigar a los responsables, pero no se puede castigar a todo el sistema de salud con una IPC que es insuficiente. Y le insisto, la pregunta es que no lo están diciendo las EPS solamente, lo dicen los pacientes, lo dicen las clínicas y los hospitales. Hay casi que un llamado desesperado al gobierno para que entienda que esta UPC va a ser insuficiente y se va a asfixiar el sistema. Nosotros seguimos, de acuerdo a los análisis que hemos tenido, y con claridad lo hemos venido demostrando, y vuelvo y repito, hemos ido a entes de control como la Contraloría, porque a nosotros nos da suficiencia. Lo que no sabemos es qué se está haciendo con los recursos. Usted puede estar pagando un TAC 4 millones de pesos, cuando un TAC puede estar en otra institución en 800.000 pesos. Usted no puede estar pagando una consulta de 48.000 pesos en urgencias y otra EPS está pagando 260.000 pesos por una consulta en urgencias. Usted no puede estar pagando procedimientos a 23.410 personas que se murieron y siguen facturando sobre esas muertes. Usted no puede estar pagando medicamentos que no tienen licencia, no puede estar pagando medicamentos que están por encima de los precios reglamentarios. Y así cantidades de irregularidades que nosotros, por supuesto, ante una situación como esta, nos vemos obligados a tener que pensar de que todo esto que hemos encontrado después de 2 meses de fines de semana, de trabajos exhaustivos, tienen que presentársele muy claramente a los entes de control, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, y sentarnos sobre la base concreta y clara a través de un manual único de tarifas. No podemos tener un pago de 4 millones de pesos por un TAC cuando los TACs se pagan en otras entidades por 800 o 1 millón de pesos, ¿no es cierto? No puede haber procedimientos en un sitio que valgan 4 o 5 veces más. No pueden aumentar como aumentaron los procedimientos, 58%, cuando los RIPs, que son la información que nosotros recibimos, tuvieron un aumento solamente del 5%. Ministro. Entonces, aquí en este momento hay una situación para el año 2023, eso no se había visto y cronológicamente, históricamente, no se presentó de esa manera. Ministro, hemos dado la oportunidad de escuchar muchas voces, preguntas que hay de distintos actores, de gremios, frente a la situación no solamente que enfrenta el sector desde cada una de sus aristas, sino específicamente con este tema del UPC le vamos a hacer una propuesta, y es que escuchemos una pregunta que nos llega desde el Grupo de Acuerdos Fundamentales. Clemencia Mayorga es la vocera de ese grupo que reúne, recordemos, a más de 350.000 profesionales del sector salud. Veamos lo que ella nos dice.
Doctor Jaramillo, considerando su intervención de ayer, en donde dice usted que el Gobierno Nacional no cuenta con la información adecuada para formular una UPC suficiente o no para el año 2025, quisiéramos saber cuáles son esas condiciones para que se cite a una mesa técnica con expertos en salud, con los actores del sistema, de manera que se pueda dar el recálculo que garantice el derecho a la salud de los pacientes y los derechos laborales de los trabajadores para el año 2025. ¿Qué responderle, ministro, a Clemencia? La doctora Mayorga, yo la conozco a ella, una pediatra. Yo soy cirujano cardíaco, o era cirujano cardíaco pediátrico, porque ya... Y hoy nos tiene a todos al borde del infarto, ministro. Pero mire, no hay por qué preocuparse. Lo que necesitamos es que podamos sentarnos a resolver todos estos problemas, por ejemplo, ¿no es cierto? Voy a decirle, por ejemplo, a los funcionarios, a los trabajadores, nosotros a través de la reforma lo que queremos es que se pueda regularizar y no seguir precarizando a los médicos, a las enfermeras, a todos los trabajadores del sector de la salud. Es el sistema más precarizado, ¿no es cierto? Entonces, si ella representa a todos esos, ¿cómo es posible que, por ejemplo, el aumento de los médicos no fue sino del 3.1%? La apertura de consultorios no es sino del 3.6% y aparezcan que los aumentos en las funciones de los médicos aumentó en un 100%. Si ya los médicos están atiborrados de trabajo, ¿de dónde entonces pueden formular más frecuencias de atención médica cuando los médicos que se contrataron entre el 2022 y el 2023 no fue sino del 3.1% en el 2023 y si no se abrieron sino 3.6 consultorios? Entonces, ahí hay que hacer, porque una situación supremamente clara de la reforma es regularizar, formalizar a todos y cada uno de los trabajadores de la salud. Ministro.